El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Buenas noches, hermanos y amigos. Los saluda su anfitrión José Ordóñez y hoy están con nosotros otra vez el pastor Kenneth Faust y, ¿cómo la presento? ¿Como la esposa del pastor Kenneth Faust o mi hermana en lo físico, Mirta Julia Faust, los dos provenientes de Cleveland, Ohio? Bienvenidos otra vez, Brother Kenny. Welcome again to Eleva tu Visión. Well, thank you, Pastor Jose, for letting us share the Word of God with you. Sí. Perdón, tenía que traducir. Gracias otra vez por la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes. And this evening, my wife is going to be sharing with us. Y esta noche mi esposa va a estar compartiendo con nosotros. And she's going to be sharing about one of the most exciting characters of the Old Testament. Y va a estar predicando acerca de uno de los personajes más emocionantes, apasionantes en todo el Antiguo Testamento. So at this time, I'll let her now speak. Así es que en este momento voy a dejar que sea ella quien hable. Mirta Julia, bienvenida tú también a Eleva tu Visión. Muchas gracias. ¿Tú sí vas a hablar en español o querías predicar en inglés con traductor? No, hablo en español. Bueno, tienes un acento, sí, se te nota un dejo ahí de que has estado en un mundo anglófono, pero mi hermana Mirta Julia es esposa del pastor Kenny y ellos estuvieron pastoreando por muchos años. Y en la actualidad ellos están siendo de bendición, no solo en una iglesia local, como ministros muy, muy cercanos al pastor, pero también ayudando a distintos ministerios en el área de Cleveland, Ohio. La semana pasada estuvieron con nosotros, el pastor Kenny predicó. Mirta, tú ya estuviste con nosotros en una ocasión anterior, compartiste tu testimonio, ¿verdad? Sí, así fue. Nos contabas que para la gloria de Dios tuviste 2 cánceres de los cuales el Señor puso su mano y estás libre de cáncer. Amén. Gloria al Señor. Sí. Y también Dios puso su mano sobre tu esposo también, sobre los dos. Pero también compartiste con nosotros acerca de grandes cosas ha hecho Jehová. Ese es el título del programa. Creo que ha sido de mucho aliento para muchos hermanos y hermanas que han pasado por dificultades, ¿verdad? Al Señor sea la gloria. Pero tu esposo mencionaba que vas a compartir acerca del uno de los personajes más emocionantes en el Antiguo Testamento. ¿De quién vamos a hablar hoy? Bueno, no te voy a decir todavía. No vas a decirme. No. Bueno, pero solo para que sepan, hermanos, cuando hablábamos acerca de quién predicaba esta noche, la hermana Mirta Julia, ella sentía que el Señor había hablado esta palabra para que se compartiera en el programa. Y yo creo que va a ser de mucha bendición el poder ver qué es lo que Dios tiene delante de nosotros para que corramos hacia Él. A ver, adelante, Mirta Julia. Amén. En primer lugar, quiero ir un poco atrás. A mí siempre me ha encantado estudiar los personajes de la Biblia. Ajá. Y creo que ese amor me lo dio mi madre, porque tú sabes que mami declamaba muy lindo. Sí, me recuerdo los primeros que vienen a la mente de los poemas que declamaba. Yo conozco una fuente, era uno. Otro que decía, adelante, adelante con Cristo a la victoria. Así era. Sí, pero tenía también unos poemas de personajes bíblicos. Sí. Pero lo que yo quería decir era que ella era, para contar historias de la Biblia, no puedo usar otra palabra, pero fantástica. Y ella fue la que a mí me dio ese amor, como decía, para estudiar los personajes de la Biblia. Uh-huh. Yo nunca se me va a olvidar la vez que ella nos contó la historia de José. Uh-huh. Y cuando sus hermanos lo habían vendido, yo decía, ¿cómo es posible que alguien lo trate tan mal? Y yo recuerdo, tenía como unos 5 o 6 años, y yo lloraba, porque
mami me lo había hecho una realidad, aquella historia tan linda. Ujú. O sea, tú siendo una niña, era tus primeras, por decirlo así, estabas siendo expuesta por primera vez a las historias de la Biblia, pero lo conocías de forma vívida por la forma como te lo contaron. Exacto, exacto. Mira, yo te quiero comentar, hay personas que tienen ese don de parte de Dios y también para encontrar detalles en las historias que pasan desapercibidos a simple vista. Por ejemplo, precisamente en la vida de José, yo me acuerdo que escuchando un curso sobre Génesis y contando la historia de José y ese reencuentro con los hermanos, yo te digo, los que estábamos sentados en ese instituto bíblico, estábamos quebrantados, estábamos llorando de veras, visitados por el Señor, por la forma de contar y de encontrar qué es lo que está sucediendo en esas historias. Así es, así es. Y entonces, a mí siempre me ha encantado. Y el personaje o la persona de quien yo quiero hablarles a ustedes en esta noche. Para terminar con el misterio. Sí, Ajá. sí. Pero tengo una pregunta para nuestros oyentes. ¿Ustedes saben el nombre del profeta que cuando iba de camino a la ciudad de Betel, salieron de la ciudad unos muchachos y se burlaron de él diciendo, calvo, sube, calvo, sube? Y mientras él miraba él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De ahí se fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Ah, usted no sabe, ¿verdad? Pero por aquellos que sí supieron quién era, es el profeta Eliseo. Eliseo. Y es de él quien yo deseo compartir en esta noche. Eliseo, hijo de Safat. Exacto. Así lo llama la escritura. Y mira, realmente es un personaje, como tu propio esposo decía, fascinante o emocionante, porque es de quien aparecen registrados más milagros realizados por Dios a través suyo en el Antiguo Testamento. Así es. Son 18 milagros. 18 milagros. Que están en la Biblia y hablan de Elías. De Eliseo. Pero no, nadie ponemos mucha atención a todo eso. Que quién fue el que hizo. Sí contamos historias de ellos. Sí. O especialmente en las escuelas dominicales o hablando con los niños. Pero cuando vemos todo el escenario, entonces nos damos cuenta que el ministerio que este hombre tuvo fue algo maravilloso. Ahora, yo estoy consciente de las historias, pero la verdad es que nosotros consideramos o miramos a Eliseo como que fuera un gigante, alguien sumamente grande e importante. Y no, él era un agrícola. No estoy poniendo de menos a nadie. Era un hombre de campo, digamos. Exacto, era un hombre de campo. Él era una persona ordinaria, si podemos decirlo así. Ajá. Bueno, qué bueno que lo dices así, Mirta, porque creo que todos nuestros oyentes, todos hemos pensado de nosotros mismos como, pues yo soy alguien demasiado sencillo, común y corriente. ¿Será que Dios puede hacer algo conmigo? Y que tú tomes ahora a este personaje Eliseo y lo vayas a presentar. No sé cuáles son todos los puntos que tienes, pero comencemos con eso. Era un hombre ordinario. Exacto. Gloria a Dios. Ahora, nuestros oyentes están muy familiarizados con su predecesor, porque Elías. El profeta Elías, porque él era el que oró por fuego del cielo. Y ¿cuántos mensajes ha escuchado usted acerca de ese milagro? Sí, la confrontación de Elías contra los profetas de Baal. Así es. Y se oye grandezas acerca de él. Bueno, sí aparece como uno de los 2 pilares grandes en el Antiguo Testamento. O sea, sí es un gigante en los planes y los propósitos de Dios. Sí, porque Elías y Moisés aparecen. Tú tienes razón. Pero eso no quiere decir que se le tenga que quitar importancia a Eliseo. No, ¿verdad? Pero son muy pocos los sermones que sabemos de Eliseo. Más que todo,
cuando oímos un sermón o un mensaje acerca de Elías, decimos, ¡ah, sí! Pero si nos ponemos vamos a estar viendo aquí las distintas cosas que Dios lo usó. Mira, para ser justos, creo que hay dos temas principales que se predican de Eliseo. El que va con la viuda, Sí. sí, y lo de Naamán. Ah. Esos dos mensajes, pero tú estás diciendo que fueron 18 milagros. Sí, y yo no tengo tiempo para irme con todos los 18. Bueno, si quieres pedimos una hora adicional en Radio Fórmula. No, pero ¿qué quieres mostrarnos? ¿Qué quieres que veamos en las Escrituras? Bueno, empecemos en primer lugar. Que la primera vez que se menciona a Eliseo es en Primera Reyes, el capítulo 19. Muy bien. Y Dios le dijo a Elías, ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ajá. Así es que aquí es la primera vez que oímos que Eliseo está mencionado. Uh-huh. Ahora, es una primera mención muy similar a la primera mención de Elías. Antes de esto no aparecen detalles, no aparece ningún trasfondo de su historia. Por ejemplo, Elías aparece mencionado en Primero de Reyes 17, en el caso de Acab, y cuando llega y se presenta delante de Acab, irrumpe súbitamente. Y así es presentado Eliseo aquí, de repente. Sí, así es. Uh-huh. Y en Primera Reyes 19, versículos 19 al 21, nos narra el encuentro de Elías con Eliseo. ¿Quieres que lo lea? Yo aquí lo tengo. Ok. Elías halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él sus bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, que te he hecho yo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, esto es lo que a mí me fascinó. Una de las cosas que me fascinó de él. Este fue su trabajo, el servir a Elías por 7 años. O sea, él no era un criado o uno de los hijos de los profetas. Había una escuela de profetas. Exacto. Y él no era parte de eso. Él estaba trabajando como agricultor. Sí. Y en medio de ese trabajo recibió el llamado de parte de Dios. Sí. Y él dejó eso y se dedicó a servir al siervo de Dios. Así fue, exactamente. Pero mira, qué lindo que mencionas eso. No era una persona de los importantes, de los que destacaran, sino era un hombre común y corriente. Como dices tú, gente ordinaria. Exacto. Y así como tú dijiste también, no era ni siquiera uno de los hijos de los profetas o estudiando para ser profeta. No. Él estaba para servir a Elías. Uh-huh. Uh-huh. Y después de ese tiempo, el nombre de Eliseo no es mencionado hasta el 2 capítulo de Segunda Reyes. Así es que... O sea, todo el resto del ministerio de Elías, sí, Eliseo está allí sirviéndolo, está sirviendo, pero no hace nada. No hace nada. Ajá. Ahora, solo quiero mencionar, antes de que pases a un siguiente punto, sí, cuando tú mencionaste qué era lo que tenía que hacer Elías, que tenía que ungir a Hazael, rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, y luego dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. E inmediatamente después menciona a Eliseo. Sí. Yo creo que es muy significativo que Dios esté diciéndole, ha habido gente que ha permanecido fiel a Jehová su Dios. Y la siguiente persona que menciona es Eliseo. O sea, sí tenía esa cualidad. Sí. No era el único. Dice que había 7,000 cuyas rodillas no se doblaron. Sí. Pero
tenía la cualidad de tener un amor, un fervor por el Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Sí. Ujú. Entonces, en el capítulo, en Segunda de Reyes, cuando el Señor le dice a Elías que se alistara porque iba a alzar a Elías en un torbellino al cielo. Ajá. Eliseo sabía lo que iba a sucederle a él, Ajá. pero no se apartaba del lado de Elías. Ajá. Así es que Eliseo fue con Elías a Betel, luego a Jericó, cruzaron el río Jordán, y Eliseo vio como Elías tomó su manto, lo dobló, golpeó las aguas, las cuales se apartaron uno a otro al lado y pasaron ambos por lo seco, dice la Biblia. Ajá. Y cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Solo para que sepan nuestros oyentes, estamos en 2 de Reyes 2, versículo 9, acabas de leer. Sí. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Esa era la condición, la prueba puesta delante de él. Ahora, solo quiero que recordemos un pedacito en esta historia en la escuela dominical, porque hay mucha gente que erróneamente dice que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. Y ese es un error. Realmente ese carro de fuego, yo creo que era una prueba más de parte de Dios para probar si Eliseo iba a permanecer fiel para ver a Elías. Y cuando pasó el carro de fuego, Eliseo no se volteó con el carro de fuego, sino siguió viendo a Elías, y en eso Dios se llevó a Elías en un torbellino, no en el carro de fuego. No. Entonces, sí, Eliseo, él sabía que su corazón estaba siendo probado. Sí. Y aconteció, dice la palabra, que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Ahí dice la palabra. Ajá. Y Eliseo nunca más lo vio. Entonces aquí ya miramos el ministerio de Eliseo que empieza. Dice: alzó el manto de Elías que le había caído y volvió y se aparó a la orilla del Jordán. Ajá. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas se partieron y él cruzó el río Jordán en seco. Cabal como había pasado con Elías. Bueno, él pregunta ahí: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Sí? Es como decir: Señor, ya no está mi Señor en la tierra, pero yo he recibido esa doble porción, ese manto de la doble porción. Señor, ¿me vas a respaldar? Sí. Y el Señor lo respaldó. Así fue. Pero ya ves, bueno, cuando sigamos viendo, vemos que él ya no menciona nunca más a Elías. No, es porque la última mención. Él sabía en quién estaba creyendo y quién era su Dios. Eso era lo importante. Era muy importante que él ya no siguiera diciendo: Señor, es que Elías me dijo, Elías esto, ¿no? No. O que tú hiciste por Elías esto, o tú hiciste por Elías otro. No, Eliseo sabía quién era Dios. Sí, pero no es que estemos minimizando, no es que Eliseo haya menospreciado después a Elías, no, sino de ninguna sencillamente manera. Él sabía, Eliseo, ahora te toca a ti. Sí. Y él estuvo listo y siguió adelante. Sí, así es. Y sabes que este fue el principio de un ministerio que duró más o menos como 50 años. ¿El ministerio de Eliseo? El ministerio de Eliseo. 50 años. Casi, más o menos 50 años. ¡Wow! Sí. ¡Qué impresionante! Sí, es impresionante. Y sí, su primer milagro fue el partir las aguas del río Jordán, el cual le fue el mismo milagro que había hecho Elías. Y como ya dijimos, sí, él después de esto ya tomó su propia posición en el Señor. Mira, vamos a tomar un descansito. Solo quiero dejar este pensamiento en el aire. Cuando el Señor Jesucristo habla acerca del ministerio de Juan el Bautista y cómo va a ser también en el tiempo del fin,
él habla del espíritu y el poder de Elías. Sí. Habla que eso va a ser una cualidad, una característica que se va a mover justo cuando el Señor va a volver a la tierra. Exacto. Entonces yo creo que podemos esperar esto. Elías preparó el pueblo para recibir al Señor con un espíritu de arrepentimiento, una convicción de pecado, y después vino Eliseo. Eliseo, como tú dijiste, un hombre común y corriente, pero que actuó con el poder prodigioso de Dios. Porque él conocía a su Dios. Amén. Vamos a regresar en un momento, Mirta. Te invitamos a que visites nuestra página de internet predicascristianas.mx o que veas nuestro canal Eleva tu Visión en YouTube. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a nuestros correos electrónicos elevatuvisionmonterrey@gmail.com o info@predicascristianas.mx. Mi gloria en la tierra se verá. Mi gloria se verá sobre mi pueblo. Mi gloria será vista en su esplendor. Su majestad, mi gloria en la tierra se verá. Estamos de vuelta en Eleva tu Visión con el pastor Ken Faust y con su esposa, mi hermana, la hermana Mirta Julia Faust. Y estamos estudiando cómo Dios tomó a un hombre común y corriente, un hombre ordinario como Eliseo, y Dios lo usó de una forma impactante. Vimos también que él fue llamado por Elías para sucederlo. Y empezamos a ver un milagro. Vimos ya que él partió las aguas. ¿Qué más hizo Eliseo, Mirta Julia? Bueno, Eliseo estaba, más que todo residía, no era su lugar de residencia, pero él residía también
en Jericó. Ajá. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, ya estamos en Segunda Reyes, el capítulo 2, Muy y es bien. el versículo 19 al 22, y nos dice, he aquí el lugar en donde está colocada la ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces les dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Amén. Este fue su milagro. Ajá. Él oró por él y le echó la sal y el agua fue sana. Ajá. Ellos Y tuvieron dice, fue un milagro que quedó permanente, porque quedaron sanas hasta hoy. Dice. Hasta hoy. O sea, hasta el tiempo cuando fue escrito Segundo de Reyes. Exacto, Ajá. exacto. Luego pasamos al otro milagro. Es el que con el cual yo les hice la pregunta al inicio, si ellos sabían esa historia. De los jóvenes que se burlaron de él y salieron 2 osos. Y sí. Solo para que sepas, Mirta Julia, aquí en Monterrey hay osos. Oh, Y es interesante porque uno diría una ciudad tan industrializada, muchas residencias, pero hay varios municipios de aquí en donde bajan osos y osas y osesnos y aparece en el periódico. Pues yo no miro la televisión, pero aparece en las noticias en la televisión y ahí sacan las fotos de los osos, pero no matan a 42 personas. no. O sea, esto es un milagro realmente. Sí, sí. Mm. Y lo interesante es que si seguimos leyendo ahí un poquito más, habían más jóvenes, más de 42. Así es que Ajá. esos osos solo mataron a 42. a 42. Sí. Ajá. Sí. Sí, esto nos habla de un juicio divino, pero Sí. todo fue hecho por la palabra De de Eliseo. Dios a través de Eliseo. Exacto, exacto. Ujú. Bueno, sigamos. Luego está el aceite de la viuda. Tú dijiste que es uno de Ajá. los que se predica mucho Ajá. y es la verdad. Sí, sí. Pero fíjese, estimados oyentes, que esta era una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, dice. Ajá. Que vino a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Estás en Segundo de Reyes 4, ¿verdad? Sí, perdón, capítulo Ujú. 4, verso Ajá. 1 al 7. Ujú. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y Ujú. cuando ella regresó con el varón de Dios, dice la Biblia, que era, era Eliseo, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Ajá. Imagínate, aquí no nos dice qué edad tenía ella, cuántos años tenían los niños, pero dice que le dijo que viviera de lo que le quedara. Ajá. Y O sea, fue una venta fenomenal. sí, sí. Ajá. Ahora, Mirta, no sé si tú pudieras explicarnos, porque creo que cada uno de estos milagros aparece en un escenario diferente. Cada vez.
Sí. O sea, no hay un patrón que sea el mismo patrón en cada momento. No. Un primer milagro sucede él solito, un segundo milagro con unos jóvenes, Sí. otro milagro con una viuda de unos profetas, Sí. o sea, gente no cristiana, pero religiosa, gente que estaba cerca de Dios. Te mencionaban a Naamán, ese ni siquiera era del pueblo de Dios. No. Pero ¿has visto tú algo de cómo es que Dios usó a Eliseo en distintos escenarios? Exacto. Y para mí, lo que estoy tratando de pasarle a nuestra audiencia, Ajá. a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, es que nosotros tenemos que aprovechar toda oportunidad que el Amén. Señor nos da Amén. para ministrarle a otros. Amén. Es cierto que muchas veces no vamos a hacer milagros como estos así de Elías, pero sí podemos dar una palabra de aliento, podemos orar Ajá. con alguien, Ajá. podemos compartir al Señor con otros. Ajá. Es porque el Señor nos da muchas oportunidades y fíjate, el siguiente es el hijo de la tsunamita. Ajá. Es resucitado. Y Ajá. eso lo encontramos siempre en el capítulo 4, pero son los versículos 18 al 37. Ahora, solo quiero decirte una cosa, y ya que estamos hablando de distintos escenarios y de distintas personas, distintos estratos sociales, en el caso de esta mujer, ella sí era de dinero, ella sí era importante. Sí, Dice sí. el versículo 8, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante, eso quiere Sí. decir adinerada. Sí. Entonces, no fue enviado solo con gente pobre, como en el caso de la viuda del profeta. Así es. Fue enviado también con personas importantes, adineradas. Sí. Y Dios puede usarnos a nosotros en ambos espectros económicos, digamos. Sí. Gente pobre con gente rica. Así gente es. mayor, gente joven. Pero decías tú del versículo 18. Al 37. Ok. Sí. Y Sunem era una de las ciudades que Eliseo visitaba frecuentemente. Y en esa ciudad había esta familia que invitaba a Eliseo y su siervo Jesse a comer a su casa. Ujú. Y la esposa al fin le pidió a su esposo hacer un pequeño aposento para que el profeta se quedara en su casa ahí con ellos. Ujú. Y así lo hicieron. Y cada vez que Eliseo llegaba a Sunem se quedaba con ellos. Eliseo y Giese notaron que ellos no tenían hijos y el esposo ya era grande de edad. Y Eliseo llamó a la esposa y le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y así sucedió. Al año siguiente ella tuvo un hijo y el niño creció y estando en el campo con su padre, el hijo se enfermó y cuando lo llevaron a la casa con su madre, el niño murió. La madre fue a buscar a Eliseo y le cuenta lo que pasó. Y Eliseo entra en el cuarto, ora a Dios por la vida del niño y el niño se levanta de la cama con vida. Es decir, aquí vemos otro milagro Ajá. que Dios usó a Eliseo. O sea, en esta historia hay varios milagros involucrados. Sí, O sea, el solo hecho de que la mujer pudiera concebir, ese es un Sí, milagro. sí. Pero luego también la resucitación o la resurrección Del es niño. otro milagro. O sea, este hombre usado por Dios a donde quiera que iba. ¿y por qué? Porque era un vaso que estaba deseoso de ser usado por Dios. Amén. Y así Amén. es lo que nosotros debemos de ser. Pues mira, yo creo que todos nuestros oyentes, nosotros quisiéramos ser usados por Dios. Y este hombre nos da un ejemplo a seguir. Sí, sí, Hemos mencionado algunas claves muy importantes en cuanto a que él no había doblado sus rodillas a Baal, No. era ferviente ante el Señor, Sí. se dedicó a servir a Elías, su señor o su maestro espiritual. Creo que él caminaba bajo autoridad, muy importante, pero podemos imitar a este gran hombre de Dios. así es, así es. El siguiente lo encontramos siempre en el capítulo 4, Ujú. el versículo del 38 al 41. Ajá. Y nos dice que Eliseo fue a Gilgal
y cuando había una gran hambre en la tierra. Uno de los profetas, de los hijos de los profetas, salió al campo a recoger calabazas silvestres. Las cocinaron, pero cuando trataron de comer el guisado, unos se enfermaron y no lo pudieron comer. Eliseo les pidió que le trajeran harina y la esparció en la olla y no hubo más mal en la olla, dice la palabra. Aquí está otro milagro. En otro ambiente. En otro ambiente. Y usando algo que para mí, ¿qué tiene que ver la harina con un guisado? Bueno, tal vez era un guisado lampreado, ¿verdad? O sea, envuelto en huevo, se dice en Guatemala, Sí. Aquí en México se dice lampreado. Pero mira, quiero hacerte ver, Mirta Julia, cuán importante es que en el tiempo de Elías hubo hambre, hubo sequía. Sí. En el tiempo de Eliseo Hubo también hambre, hubo sequía. Entonces, los hombres de Dios tienen que estar preparados para ministrar la palabra de Dios, el poder de Dios en todo tiempo. En tiempo bueno y tiempo malo. Exacto, tiempo de bonanza y tiempo de sequía. Sí, Ujú. sí. Ahora, sigamos. Dice, en el capítulo 4, seguimos en el capítulo 4, 42 al verso 44. Y nos dice, un hombre vino a Eliseo y le trajo 20 panes de cebada. Cuando Eliseo dio la orden de servir el pan, su sirviente le dice, ¿cómo podré poner esto delante de 100 hombres? 20 panes con 100 hombres. Sí, especialmente si Tal eran vez hombres. han de haber sido unos panes bien grandotes. No lo creo. No lo creo, pero mis hermanas, ustedes saben cómo comen los hombres. Ellos comen mucho. Bueno, sin ofender, sin agraviar a lo presente. Tu esposo no está entendiendo exactamente todo, pero en un momento le traduzco. Ajá. Pero Eliseo volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová. Comerán y sobrará. Gloria a Dios. Y entonces lo pusieron delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. O sea, la multiplicación de estos 20 panes. Sí. Para darle de comer a estos 100 hombres. 100 hombres. Es 100 hombres que comen mucho. Sí, sí, exacto, exacto. Pero, y entonces vemos cómo Dios le escuchaba la oración de Eliseo. Ahora es otra historia que todos conocemos. Naamán. Está en el capítulo 5, 1 al 14. Muy bien. Y Siria era una ciudad situada en la parte noreste de Israel, y rara vez Israel y Siria estaban en buenas relaciones. En una de esas ocasiones que estaban peleando, una joven judía fue llevada cautiva a Siria y servía a la esposa de Naamán, que era general del ejército del rey de Siria. La Biblia describe a Naamán como un hombre valeroso y extremo, pero que tenía lepra. Era la peor enfermedad que tú podías tener en aquel entonces, la lepra. La joven que servía a su esposa le cuenta del profeta que vive en Israel. Naamán va a Israel y cuando llega a la casa de Eliseo ni siquiera salió, sino que le mandó a un mensajero que le dijera que se fuera al río Jordán y que se lave 7 veces. Y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se enojó porque le había dicho así, que ni siquiera había salido se ofendió. Sí, porque él esperaba que Eliseo saliera a invocar el nombre de Jehová su Dios y alzara su mano y tocara y sanara la lepra. Pero sus criados lo convencieron para que hiciera lo que el profeta le había dicho y que lo hiciera. Y en el versículo 14 vemos el milagro que Naamán recibió. Y dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, mira tú. Amén. Y quedó limpio. Amén. Algo, yo nunca he visto a alguna persona con lepra, pero sí me acuerdo ver fotos de
de eso. De Y leprosos. sí, y es algo ay, muy feo. Y que la piel le quedara como la de un niño, imagínate. Dios hizo algo maravilloso. Amén, amén. Maravilloso. Pero otra vez, mencionando lo que tú estás diciendo, los distintos ambientes, los distintos escenarios en los cuales Dios usa a este siervo que tuvo unos inicios comunes y corrientes. Ya para entonces ya estamos viendo, es un varón de Dios poderoso. Sí. Pero lo que da aliento a nuestros oyentes y a nuestros corazones es que no empezó como alguien grande. No. Y tampoco se consideraba alguien muy grande entre sus... No. Sino que era una persona común y corriente, así como nosotros, que Dios usó. Mira, esto lo hemos platicado mucho con tu marido. Realmente los verdaderos hombres de Dios, aquellos que han dejado un impacto en nuestros corazones, no se consideran grandes. No. Sino son no. personas muy humildes. Sí. Con un corazón tierno para Dios y para con las ovejas. Así es. Y creo que esto es lo que vemos en el corazón de Eliseo. Así es. Un hombre a los ojos de Dios muy importante, estaba cumpliendo funciones muy importantes, pero él seguía siendo sencillo en su corazón. Así es, así es. Así es que sigamos viendo. Entramos al capítulo 6 de Segundo de Reyes, sí. Y vamos a ver lo que pasa en los versículos 1 al 7. Muy bien. Y le dice que la compañía de los profetas necesitaba extender su casa, y cuando le consultaron a Eliseo, él dijo que era una buena idea. Y cuando estaban trabajando, a uno de ellos se le zafó el hacha de las manos y se fue entre el agua y gritó: ¡Oh, Señor! ¡Era prestada! ¡Era prestada! El hombre de Dios le pidió que le enseñara dónde se había caído, y cuando le enseñaron, Eliseo cortó un palo, lo echó allí y el hierro flotó. Ajá. Es increíble. Ajá. Y dijo Eliseo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Así como común y corriente, como que si era algo que estaban haciendo todos los días. Mira, estábamos hablando de un hombre sencillo. Yo creo que en nuestro tiempo quizás nosotros habríamos reunido a todos para que hagamos un círculo alrededor de ahí, que nos tomemos de la mano y que intercedamos y todo. Pero este hombre de Dios, con un corazón sencillo para Dios, él simplemente dijo: ¿sabes qué? Haz esto y esto y esto. Así, sí, sin mayor aspaviento. No, Ajá. así sencillo. Ajá. Pero aquí sí estamos viendo otra vez que es otro milagro con los hijos de los profetas. Sí. Ahora, no es que mostrara predilección por ellos, pero se me hace que él pasó bastante tiempo con estos hijos de los profetas. Y por eso así ha de haber sido. surgieron más problemas en donde se necesitaba la intervención de Dios. Entonces, les podemos decir a nuestros oyentes: en el círculo donde tú más te mueves, es donde vas a ser más útil. Sí, así es. Y tenemos que estar listos. Por eso es necesario que estudiemos la palabra de Dios y oremos. Amén. Para que el Señor nos use en Sí, los momentos que necesitamos. para que su gloria se manifieste justo cuando se necesita. Exacto. Ahorita regresamos, Mirta. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana.
Mirta Julia, hemos estado viendo los milagros de Eliseo. Según mis cuentas van 9, pero y tú dijiste que son 18. No nos van a dar tiempo de ver los 18, pero ¿tienes algunos otros de los que quieras hacernos ver algunas verdades sobresalientes? Sí. Este es uno de mis pasajes favoritos. Es en el ejército de Siria, es herido con ceguera. Con ceguera. Está en el capítulo 6 de Segunda Reyes, versículos 8 al 23. No voy a leerlo, pero sí quiero que usted, más adelante, hermano y hermana y oyentes, vayan y lean este pasaje. Este pasaje es como les digo, una de mis historias favoritas de la Biblia. El Señor le mostró a Eliseo dónde vendría de dónde vendría el rey de Siria, y Eliseo se lo decía al rey de Israel, y vencían al ejército de Siria. El rey de Siria le decía a sus soldados que había un traidor entre ellos. Al fin uno de sus soldados se atrevió a decirle: no, Dios le habla a Eliseo y le dice cuál camino vas a tomar. Y cuando el ejército del rey de Siria llega a rodear la casa de Eliseo porque quería tomarlo preso, el sirviente le dice a Eliseo: ¡ay, Señor, qué haremos! Y Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Sí, pero el criado no miraba, o sea, oía las palabras de Eliseo, pero no miraba que eso fuera cierto. Pero ahí fue donde Dios le oró a Eliseo. Y le dice: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Bueno, esa es mi parte favorita. Pero, ¿por qué? Porque me muestra a mí y que el Dios que nosotros servimos es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si en aquel entonces él estaba defendiendo y cuidando de Eliseo, ¿cuánto más lo va a hacer ahora conmigo? Amén. ¿Amén? Sí, pero igual que el criado de Eliseo, muchas veces nosotros necesitamos que nuestros ojos sean abiertos para ver cuál es la realidad del asunto. Los ejércitos de Dios, las huestes de Jehová, están alrededor nuestro, actuando a favor de los escogidos de Dios. Sí. Ahora, la otra cosa, porque en este pasaje creo que se ven milagros de un lado y del otro. Sí. Dios encegueció a los sirios. Sirios, sí. Pero le abrió los ojos al criado. Sí, o sea, así es. Dios, él hace como él quiere. Su poder es tan grande que a unos los puede dejar ciegos y a otros les puede abrir los ojos. Tienes razón. Pero el asunto es que nosotros debemos pedirle al Señor: Señor, por favor, haz esto. Señor, por favor, actúa. Señor, por favor, interven. Sí, y Dios lo hace. Y Dios lo hace. Y sabes, consecuentemente Eliseo llevó, porque el Señor los puso la ceguera al ejército, a todo un ejército de Siria, imagínate. Todo un ejército. La Biblia no nos dice cuántos eran, pero un ejército, especialmente de Siria, era sí, no eran 30 personas. No. Miles. Eran miles. Y consecuentemente Eliseo llevó al ejército de Siria a donde el rey de Israel estaba. Y si usted quiere saber qué es lo que más hizo Eliseo en esa situación, que el rey, o más bien dicho, lo que hizo el rey, entonces le invito a que vaya al capítulo 6, versos 8 al 23. Sí. O sea, nuestros oyentes aquí solo están recibiendo una probadita, una gustadita de la grandeza de los milagros de Dios. Sí, es que quiero desafiarlo a que ustedes estudien la palabra de Dios. Y que Dios hable cada una de estas verdades a sus propios corazones. Sí. Y ahora, el último que quiero tocar. O sea, estaba equivocado, sí, iban 9, ahora van 10 y falta el 11, el 11. Bueno, no, porque faltarían muchos más, porque eran 18. Sí, pero de los que vas a ver. Sí, exacto. Muy bien. Sería el último. Ajá. Y aún después de haber muerto
en Segunda Reyes, capítulo 13, nos dice que Eliseo murió, el versículo 20, perdón, del capítulo 13, y lo sepultaron. Y al año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y el versículo 21 nos dice, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Gloria al Señor. Es increíble que aún en su muerte. Ya era solo un cadáver, un Sí, cuerpo muerto, sí, inerte sí. ahí. Y sus huesos le dieron, o revivió a este hombre. Increíble. No, increíble. Esa es la palabra, increíble. Pero- lo que Dios hace. Sí, pero mira, déjame ir enumerar los Ajá. milagros que yo toqué hoy. Muy bien, solo para que nuestros oyentes que están tomando notas, que sepan que sí fueron 11, ¿verdad? Sí. Y que nos faltan 7. Sí, pero no los vamos a estudiar hoy. ¿Cuáles son? Las aguas del río Jordán son divididas. Sanidad de las aguas. 2. Los jóvenes se burlan de Eliseo. Ese fue el 3. El aceite de la viuda. 4. La tsunamita y su hijo. 5. El guisado que fue purificado. 6. La multiplicación de los panes. Ese fue el 7. Naamán es sanado de lepra. 8. Eliseo hace flotar el hacha. 9. El ejército de Siria es herido con ceguera. 10. Y aún los huesos de Eliseo, después de su muerte, reviven a El alguien. número 11. 11. Pero Mirta, ¿qué les dices a nuestros oyentes para que tengan esperanza esta noche? ¿Sabe? Al estudiar el ministerio de Eliseo, o su personalidad, vemos que tuvo impacto en 4 naciones, en Israel, Judá, Moab y Siria. Ujú. Eliseo ministró durante el reinado de Ahab, Jezabel, Jehú, Josafat, Ocasías, Joram, Atalía, Joás y Joacás. ¿Cuántos reyes de Israel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 reyes de Israel. Sí. Pero la Biblia nos dice de encuentros que Eliseo tuvo con personas necesitadas. Eran necesitadas. Ujú. Eliseo descubrió que lo que él poseía era algo que él podía compartir con otros. Y luego que hablamos. Y para transformar sus vidas, los milagros que pasaron en el ministerio de Eliseo causó que estas personas conocieran a nuestro poderoso Dios. Amén. Y sabes, el Señor nos desafía ahora. En Marcos 16, 15, 18, Jesús nos dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas Esas señales señales seguirán a los que creen. Amén. Así es que, hermanos y hermanas, Eliseo era un agricultor, una persona ordinaria, así como nosotros, pero el Señor lo usó para ministrar a sus Amén. contemporáneos. Amén. Un hombre común y corriente. Exactamente. Mira, aquí en Monterrey tenemos un dicho que dice, no es solo cuestión de enchilame otra. Como quien dice, así es re fácil. No. No, Hay un precio que pagar. es cierto. Pero si tú estás dispuesto, amado oyente, a pagar ese precio de acercarte a Dios y rendir tu todo a Él, Dios te va a usar igual o más grande que Eliseo. Sí, y vale la pena, porque es nuestra vida eterna lo que el Señor nos da. Y la vida eterna de todos los demás a quienes les ministramos. Amén. Mirta, Kenny, muchísimas gracias. Dios les bendiga. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.